Te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la cordial bienvenida al bloque 1, cápsula 1 de la materia Sociología Jurídica, la cual se compone de 6 subtemas que veremos en 4 bloques compuesta de 4 cápsulas cada uno. ¿Cuál es el objetivo que debe de acreditar en esta materia de sociología jurídica el alumno? El objetivo es desarrollar, al final de la materia, una reflexión sobre fenómenos sociales y jurídicos, en donde la sociología jurídica deberá proveer elementos y conocimientos y herramientas que al estudiante le permita desarrollar habilidades analíticas y argumentativas necesarias y útiles para el manejo global de situaciones contextuales reales en el que se desarrollan las situaciones jurídicas. Comencemos con una pregunta básica. ¿Qué estudia la sociología jurídica? Estudia la interrelación entre el derecho y la sociedad, analizando no solo como un conjunto de normas, sino también un conjunto de fenómenos sociales, crea, aplica y transforma dentro de un contexto social una realidad social que es regulada por un conjunto de normas. Este enfoque analiza el origen, aplicación y eficacia de los cambios sociales y culturales que influyen o son influenciados por el derecho y sus instituciones. ¿Qué comprende la sociología jurídica? Comprende diferentes factores, como estudiar, analizar el origen y desarrollo del derecho, la aplicación del derecho, las funciones del derecho, la relación entre norma jurídica y otras normas sociales y el derecho como una institución social. Decimos que la sociología jurídica comprende el origen y desarrollo del derecho porque esta disciplina examina cómo se crean las normas jurídicas y qué factores sociales, históricos, culturales influyen en su nacimiento. Al decir que la sociología jurídica comprende la aplicación del derecho, es porque analiza cómo las leyes se implementan en la práctica y si son efectivas para regular el comportamiento social. En cuanto a las funciones del derecho, la sociología jurídica estudia el papel del derecho en la sociedad, cómo resuelve conflictos y cómo promueve o restringe derechos. La relación entre normas jurídicas y otras normas sociales es uno de los objetivos de la sociología jurídica, ya que investiga cómo interactúan las leyes con las reglas morales, religiosas, políticas. Y por último, la sociología jurídica tiene claro que el derecho no solamente es un conjunto de normas que regula el comportamiento del ser humano en una sociedad, sino que también el derecho es una institución social. Y como tal, la sociología jurídica analiza estas instituciones que operan a través del Estado y de diversas profesiones jurídicas. ¿Por qué creen ustedes que es importante la sociología jurídica? Pues porque permite entender el contexto social del derecho, facilita comprender las reformas que tienen las leyes y contribuye a que un Estado de Derecho sea saludable. Y es que esto es importante, jóvenes, porque la sociología jurídica ayuda a ver el derecho como un ente vivo, en constante transformación, ligado a la realidad social. Es decir, el derecho no es estático, el derecho es dinámico. Y esta es una de las razones por la cual cada ciclo, cada etapa, cada periodo histórico, el marco normativo que le da sustento a una sociedad, a un Estado, a un país, se modifica.
También la sociología jurídica nos ayuda a comprender las necesidades sociales y la aplicación del derecho, para que de esta manera las personas encargadas de diseñar nuevas leyes, como es en algunos casos, en algunos países, el poder legislativo, al diseñar nuevas leyes y reformar las existentes o derogarlas o abrogarlas de manera más efectiva. También ofrece herramientas a la sociología jurídica para alcanzar un estado de derecho que garantice y proteja los derechos del ciudadano. Luego entonces tenemos, por un lado, la sociología del derecho, pero a la par existe la sociología jurídica. Ambas, en algunos casos, se logran confundir o incluso se interpretan que son sinónimos. Y no es así, porque la sociología jurídica y la sociología del derecho tienen características muy particulares que las identifican, lo cual no quiere decir que no se interactúan entre sí. Por ejemplo, la sociología del derecho estudia la relación entre el derecho y la sociedad, es decir, analiza cómo los factores sociales influyen en la creación y aplicación del derecho, y a su vez, cómo las normas jurídicas impactan en la estructura y dinámicas sociales. Se enfoca la sociología del derecho en la producción, aplicación y transformación del derecho, así como en su eficacia y las conductas sociales relacionadas con las normas, considerándolo como un fenómeno social. Luego entonces, ¿cuál es la diferencia entre sociología jurídica y sociología del derecho? Lo que tenemos que entender es que sociología jurídica enfoca en el estudio de las relaciones entre la sociedad y el marco jurídico específico su objeto de estudio, en tanto que la sociología del derecho es un término más amplio y general que abarca el estudio de la influencia de todos los factores sociales en el derecho y viceversa, en todas las ramas del derecho. Ambas disciplinas, como les mencionaba hace un momento, se interactúan entre sí. ¿Por qué? Porque estudian al derecho como un fenómeno social. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la sociología jurídica? Esta se centra en algo muy concreto, es decir, estudia la relación entre un ordenamiento jurídico específico como el derecho penal de un país y la sociedad en la que opera. Un ejemplo, decimos que la sociología jurídica interviene cuando investiga por qué ciertas leyes de tránsito en una ciudad específica son ineficaces y cómo los factores sociales, como la cultura del manejo, el transporte público y el nivel del desarrollo de las vías, contribuyen a esta ineficacia. Por su parte, la sociología del derecho tiene un enfoque más amplio porque como fenómeno social al cual estudia, examina factores sociales como la economía, la política, la cultura, la tecnología, etcétera, y cómo éstas influyen en el derecho y cómo el derecho a su vez afecta a la sociedad. Un ejemplo es en cómo se aplica la sociología del derecho cuando ella estudia, analiza cómo las políticas públicas, por ejemplo, las leyes de inmigración de un país, son afectadas por la presión social de grupos de interés económico y étnicos, y cómo esas leyes, una vez implementadas, modifican la estructura social de una comunidad. Un ejemplo claro lo tenemos actualmente con las políticas inmigratorias de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo es la relación de la sociología jurídica con otras ramas del derecho? Así como ya nos quedó claro que el derecho no es una ciencia estática, sino dinámica, que evoluciona a la par de la sociedad, también el derecho es un ente académico, científico, que no se encuentra aislado, se encuentra en constante interrelación con otras ramas del derecho y otras ciencias que ya vamos a ver.
Por ejemplo, la filosofía del derecho, la ética jurídica y la criminología, por citar este ejemplo, se dice que es bidireccional, es decir, tanto la sociología jurídica aporta a estas disciplinas como estas disciplinas aportan a la sociología jurídica y ambas enriquecen al derecho. Y esto es así porque la sociología jurídica proporciona una base empírica para entender la aplicación del derecho, mientras que estas otras disciplinas que les acabo de mencionar aportan el análisis de sus fundamentos, valores y efectos sociales. Para ser más concreto, en la filosofía del derecho, mientras la sociología jurídica estudia cuáles son las causas y efectos sociales de las normas y su aplicación práctica, la filosofía del derecho se enfoca en los fundamentos, valores y la justicia intrínseca de las mismas. La sociología jurídica puede proporcionar información empírica para los debates filosóficos sobre temas de derecho. En cuanto a ética jurídica, la sociología jurídica analiza si el comportamiento de los juristas, es decir, nosotros, los licenciados en Derecho, y los ciudadanos, se adhieren a los principios éticos establecidos. La ética, por su parte, se enfoca en definir qué es lo correcto e incorrecto dentro del ámbito jurídico. El derecho penal y la criminología, en su correlación con la sociología jurídica, esta última analiza cómo las leyes penales se aplican en una sociedad, cuáles son los factores sociales que influyen en la criminalidad, cuál es la efectividad de estas normas para controlar el delito, en tanto que la criminología, como disciplina especializada, estudia las causas del crimen, la conducta del delincuente y las políticas de control en estrecha colaboración con la sociología jurídica. Y sin duda, no faltará en este ranking de ramas y disciplinas que se interrelacionan con el derecho, las ciencias políticas. Y esto es así porque es una disciplina que analiza la relación entre el derecho y el poder político. La sociología jurídica estudia cómo el derecho utiliza como herramienta de control social a las ciencias políticas, el poder, y cómo influye en la estabilidad política, mientras que las ciencias políticas se centran en la teoría del Estado y las instituciones de gobierno. Por último, tenemos el derecho constitucional y el derecho administrativo. La sociología jurídica evalúa si las normas constitucionales y administrativas se aplican de manera efectiva en la práctica y si reflejan las necesidades y valores de la sociedad. Por ejemplo, en nuestro país, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma de 136 artículos y se divide para fines prácticos en dos apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. Decimos que es dogmática del artículo 1 al artículo 30 constitucional y orgánica desde el artículo 31 al 136. Y lo importante aquí es ver cómo estos artículos que le dan cuerpo a la Constitución y a su vez es el sustento en que se sostiene el Estado mexicano, la sociología jurídica lo que hace al estudiarla es entender la brecha entre esa Constitución escrita y su aplicación real. Por último, vamos a analizar cuál es el aporte que tiene la sociología jurídica a otras ramas del derecho. En primer lugar, la aplicación y efectividad del derecho es un objeto de estudio. También la fundamentación de la legislación, pasando por la interpretación del derecho y finalizando en el estudio de la evolución del derecho. Y es que la sociología jurídica proporciona herramientas para evaluar la eficacia y entender algunas normas. Por ejemplo, ¿por qué son letra muerta algunas leyes? ¿Por qué no logran su objetivo de regular o de resolver las necesidades de la sociedad? De igual forma, los legisladores, que en teoría son en un estado positivista los encargados de crear leyes, cuando ellos presentan sus iniciativas de leyes,
deben de presentar un apartado de motivos por qué quieren presentar esa iniciativa de ley. Pero esa justificación de motivos debe de estar basado en que los legisladores debieron haber sopesado a la sociedad a la cual representan a través de foros, mesas de diálogo, etcétera. Y en esa dinámica se entiende que una ley podrá resolver las necesidades reales de esa sociedad y cómo esa aplicación de la ley deberá impactar de manera positiva en el comportamiento de la población. También la sociología jurídica nos permite eh, interpretar el derecho a través de una perspectiva alternativa y crítica de la interpretación de las normas, considerando el contexto social y los factores que influyen en su aplicación. Si nosotros como estudiantes de derecho, como licenciados en derecho, como abogados, entendemos cuál es el contexto social en el cual se desarrolla el marco normativo, podemos entender el quid de la cuestión. Podemos entender, comprender y aplicar a nuestro favor las leyes. Por último, la sociología jurídica pues nos permite analizar la manera en que el derecho evoluciona en respuesta a los cambios sociales, económicos y culturales. Les invito a que nos veamos en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente día.